Como mencionábamos hace un momento, podemos aumentar la selectividad, ¿no?, en las titulaciones moviéndonos en los rangos de pH. Fíjense que para la determinación de calcio, los iones calcio a pH 5, no es muy útil trabajar en esas condiciones, ya que no vamos a encontrar un punto de equivalencia visible, ¿no? Mientras que trabajamos un pH 12, se va a poder identificar y se va a poder tener más clara el punto de equivalencia y para todos los cálculos respectivos. Si comparamos para el plomo más 2, fíjense que el pH óptimo es el valor de 7, mientras que para el bismuto más 3 el pH óptimo es 3. Así que no podemos generalizar e indicar que todas las titulaciones con EDTA deben trabajarse en cierto pH. Va a depender mucho de qué ion vamos a determinar y en función de eso vamos a elegir un valor de pH. Aquí tenemos un ejemplo en una determinación de plomo, de bismuto, y hay un sistema de varios, ¿no? Entonces, varios iones. Entonces, obviamente, primero determinaremos uno, llevaremos el pH, por ejemplo, a 2, luego llevaremos a 5.5. Fíjense que no hay una interferencia del plomo y del calcio en el primer caso para la determinación de bismuto. Lo mismo si ya hemos determinado la concentración de iones bismuto, entonces si seguimos llevando el sistema a 5.5, calcio no nos va a afectar, pues tenemos tranquilamente la determinación de plomo y podemos luego llevar, mejor dicho, la solución hasta pH 12 para la determinación de calcio que hemos aprendido hace un momento, ¿no? Entonces, genial, ¿no? Si podemos manipular el sistema a través del pH, podemos ir calculando las distintas concentraciones de otros iones. Hemos hablado de un término, enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Es introducir en la solución ligandos adicionales capaces de formar complejos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que algunos iones presentes en una mezcla de varios iones puedan ser capturados, mientras que los que nos interesa pueden estar libres, ¿verdad?, para nuestras determinaciones. Por ejemplo, el ion cianuro forma complejos estables con iones níquel, cobalto, zinc, cadmio. Entonces, si queremos determinar la presencia de calcio, por ejemplo, pero tenemos en el sistema también zinc, enmascaramos primero el zinc, hacemos que se agarre, entre comillas, o sea, que alguien lo amarre el zinc, y como quedan libres los calcios, este puede ser determinado por nuestra técnica que hemos mencionado previamente. Los cationes de metales alcalinos, manganeso más 2 y otros cationes, no forman complejos con cianuro. Entonces, esa es una ventaja, ¿verdad? Podemos determinar los otros elementos o iones, mejor dicho, gracias a que se encuentran los otros amarrados, apretados, enmascarados, como quiera vérselo. En una solución 0,1 molar de cianuro de potasio, fíjense que los valores para cada uno de ellos son valores extremadamente altos, ¿no? Con el níquel 25.7. No olvidemos que estamos hablando del logaritmo, ¿no? El antilog debe ser 10 a la 25.7, 10 a la 10.7 o 10 a la 13.3, ¿no? Entonces son valores bastante buenos, ¿no? En el sentido de que mientras más grandes sean estos, nos va a ayudar a mantenerlos formando compuestos estables. Aquí hay algunos ejemplos de agentes enmascarantes, como lo que mencionábamos, cianuro, pero también hay otros, ¿no?, de tipo orgánico e inorgánico. La trietanolamina, fíjense que permite agarrar algunos metales como hierro más 3, aluminio 3, manganeso más 2, y nos permite dejar los cationes para que podamos ser determinados con el EDTA. En el caso de la trietanolamina nos deja el calcio, ¿no? Entonces ahí está. Es bastante interesante. Ahí están los pHs en los cuales se trabaja. Entonces habrá que cuidar todas estas condiciones y en función a esta tablita ver qué metales podemos aislarlos y cuáles podemos determinarlos. No olvidemos que podemos también alterar el sistema a través de pHs y podemos definir en qué rango de pHs tenemos una mejor lectura de nuestra concentración de iones. No olvidemos de estos sistemas reguladores. El pH es fundamental, ¿no?, en este tipo de titulaciones, y para ello hay sistemas de
tampones de regulación, ¿no? Obviamente para pHs bastante bajos, de 1 o 2, suficiente un sistema de cualquier ácido fuerte, pero en el caso ya de valores sensibles se pueden usar, ¿no?, distintos equilibrios, acetato ácido acético para 4,6, algún compuesto orgánico, o el sistema amonio-amoníaco entre 8 a 10, y en algún caso cuando el pH 12 usamos bases fuertes, ¿no? Al igual que cuando éramos sistemas de ácidos usamos ácidos fuertes, entonces igual para el tema de bases fuertes. Algunos tipos de bolimetría con EDTA, la directa, que es la que hemos aprendido hasta un momento, donde directamente se usa un indicador y cuando termina de ver la reacción cambia el color y identificamos. Si no hay un buen indicador, entonces hay que añadir otro metal para que así podamos identificar, ¿no? Entonces, obviamente la medida del potencial se dispone de un electrodo específico para esto, también sirve para detectar el punto final, ¿no? Entonces hay equipos que contienen electrodos y bajo ciertas condiciones nos pueden reportar. Equipos que ya los venden, ¿no?, con aquello. Obviamente si hay un cambio de color en la valoración durante la misma, el punto final puede obtenerse a través de medidas espectrofotométricas, ¿no?, como habíamos visto al inicio de este curso, donde tenemos todos los análisis por espectrofotometría, ¿no? Se puede hacer volumetría por retroceso, y esto es cuando no hay un buen indicador y obviamente el analito bloquea el indicador, entonces se va adicionando lentamente un exceso, y también puede darse el caso cuando el analito precipita en ausencia de EDTA. Entonces podríamos decir, técnicas que nos van a ayudar, ¿no?, en caso de algún metal bastante exquisito o una sopa de varios iones metálicos. También existe la volumetría por desplazamiento, donde podemos utilizar, usando nuestros principios que hemos aprendido el día de hoy, agarrar, ¿no?, a través del EDTA y liberar alguno, ¿no? Entonces es interesante poder usar lo que hemos aprendido, ¿no?, el hecho de formar complejos y dejar a algunos bajo ciertas condiciones libres. Hay aquí un caso, por ejemplo, cuando precipitan ciertos iones metálicos, entonces podemos precipitar alguno y luego los que han quedado liberados hacer la valoración respectiva. Entonces hay algunos ejemplos de algunos iones que se pueden usar con esta técnica. Hablamos de los indicadores, estos también muy bien ya hemos aprendido, nos da un color bajo ciertas condiciones, y es que debe haber una condición, obviamente que la constante de formación debe ser menor a la constante de formación del metal con el EDTA, ¿no? Entonces deben tener colores intensos para poder ver, que no sea un cambio mínimo de color, no nos sirve, necesitamos entender muy bien. También hay que entender que muchos de ellos son indicadores ácido-base, entonces pueden emplearse para determinar en qué intervalo de pH estamos. También hay que entender que las soluciones de indicadores ASO, por ejemplo, donde hay una directa relación de átomos de nitrógeno, son inestables, ¿no? Entonces, teniendo ese cuidado, podemos elegir indicadores que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, estos indicadores son rápidos para detectar el punto final, y obviamente el intervalo de transición del indicador va a depender de la constante de estabilidad del complejo, del pH y otros agentes complejantes, ¿no? La forma de la curva de saturación también depende del pH, ¿no? No olvidemos aquello, ¿no? Hemos dibujado o hemos visto, ¿no?, cómo quedan graficados las concentraciones en función del pH, ¿no? Aquí hay una imagen de lo que ocurre cuando trabajamos
con distintas formas del EDTA, con mejor dicho, con el indicador NET, ¿no? El negro de eriocromo T. Entonces, obviamente la reacción se da 1-1. Si nos interesa magnesio, hay que utilizar el EDTA con pH 9.5. Entonces, para ello usamos una solución reguladora de amonio amoníaco. Y ahí está la coloración y el cambio de color. Algunos indicadores: el negro de eriocromo T, la murexida, violeta de pirocatecol. Entonces, todos estos pueden ser también usados como indicadores ácido-base, ¿no? Tienen un cierto pK, tienen una interacción con el ácido, con la base. Un criterio que hay que elegir para poder trabajar, y es que este delta P del metal debe estar más o menos 1, ¿no? Uno debe tener un intervalo de viraje bastante grande. Entonces ahí está una lista de lo que usualmente se presenta en los laboratorios. Algunas aplicaciones de esta volumetría. Tenemos, por ejemplo, para determinar la dureza del agua. Y esto nos va a ayudar para ver si un agua es de uso doméstico o industrial, o cómo podemos usar esta agua, ¿no? Muchas veces se tienen pozos, se descubren pozos y a veces como que las personas directamente las quieren consumir. Entonces es necesario determinar la dureza, ¿no? La presencia de los iones calcio y magnesio, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, vamos a utilizar EDTA y vamos a hallar los moles de calcio y magnesio para distintas condiciones, o bien el global, que sería la sumatoria de ambos, y lo que representan muchos resultados en distintos análisis los expresan como moles de carbonato de calcio. Entonces, para diferenciar los iones calcio y magnesio hay que utilizar el pH, ¿no? Entonces, es lo que hemos aprendido. Todo lo que hacemos o aprendemos en teoría lo aplicamos en laboratorio con criterio, ¿no? Entonces, sabemos que podemos manipular el sistema para que queden libres ciertos iones usando el pH, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces el punto de equivalencia sabemos, ¿no? Donde los moles de EDTA serán iguales a los moles de calcio. Entonces, de todo esto van a tener ejercicios de repaso con el auxiliar de esta formación de complejos. No es difícil el tema, es más bien bastante útil porque nos vamos, como he mencionado al principio de la clase, nos vamos a enfrentar a sistemas en la vida real con EDTA, ¿no? Entonces, esa ventaja de poder determinar concentraciones de forma analítica nos va a ayudar muchas veces a contrastar con métodos donde los equipos son bastante caros. Bueno, muchas gracias y hasta la siguiente clase. Chao.